Buenos días, bienvenidos a la sesión general de hoy, miércoles 16 de febrero del 2022. En atención a que el pasado 14 de febrero fue el día de San Valentín, del amor y de la amistad, consideramos pertinente invitar en este foro al doctor Juan Manuel Salgado Camacho, quien nos va a dar una plática bastante interesante con un título muy sugestivo relacionado a la neurobiología del enamoramiento. Doctor Juan Manuel Salgado, tenemos altas expectativas de esta plática. Sea bienvenido, le cedemos la palabra. Desde hace un tiempo me había pedido que diera este tema porque siempre trae para los seres humanos y para nosotros ciertos actos que son de reflexión. Y estamos hablando fundamentalmente de uno de los sentimientos más bellos que tiene el ser humano, que es el amor. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la neurobiología del enamoramiento. ¿Es importante y es interesante este tema? Sí, claro. Existe un libro maravilloso, así fundamental, que yo se los voy a recomendar a todas las personas, estén ahorita o no estén enamorados, es fundamental que conozcan este libro. ¿Por qué es tan trascendental? Es un libro de Octavio Paz que se llama La llama doble y es propiamente una reflexión extraordinariamente profunda de lo que es el amor y el erotismo. Octavio Paz, en esta reflexión que realiza propiamente en el ocaso de su vida, habla sobre lo que significa el amor. Y esta reflexión él la finaliza ya muy entrados en años, es decir, ya prácticamente en el ocaso de su vida. Pero curiosamente este libro lo empezó a escribir cuando él era muy joven, pero no tenía la madurez suficiente para terminarlo. Así que hace una reflexión maravillosa sobre la historicidad y la historiografía del amor, del erotismo, y por eso lo llama la llama doble. Él llega a la conclusión que fundamentalmente el erotismo no es otra cosa que el amor metamorfoseado y que es propiamente una metáfora. Y tiene esta frase bellísima que dice, el amor es una apuesta insensata por la libertad, no la mía, sino la de la otredad. De tal manera que siempre que amamos, tenemos el derecho y tenemos la obligación de pensar en que la otra persona es libre y te ama con libertad y no tiene absolutamente ningún compromiso contigo ni ninguna necesidad de amarte. El amor, también lo manifiesta Octavio Paz, tanto en experiencia humana, está hecho de tiempo y por eso propiamente todos los amores son a la larga desdichados, porque no pueden ser eternos y están condenados a desaparecer. Es decir, cuando nosotros estamos profundamente enamorados y hablamos de que vamos a amar para toda la vida, es una falacia, le estamos mintiendo a la otredad. ¿Y por qué le estamos mintiendo? Porque el amor es experiencia humana vinculada con el tiempo y por lo tanto ese amor o se va a terminar por acuerdo mutuo o por acuerdo unilateral o bien la muerte lo va a finiquitar. Pero es decir, todos los amores son finitos. Existen historias así maravillosas de amor, como por ejemplo la de Abelardo y Eloísa, que nutrió propiamente todos los actos relacionados con este sentimiento durante el medioevo, en el cual Abelardo pues era un profesor de una universidad y Eloísa era una chica muy joven a la cual a él le habían pedido que educara, pero resulta que él no solo la educa, sino también se enamora de ella profundamente, ¿sí? Cosa que no estuvo bien vista por la familia de esta chica, es decir, por la familia de Eloísa, y le tratan de dar una lección a Abelardo. Y lo que sucede es que lo golpean a la salida de la universidad y además cometen un acto horrible e irracional contra él. Es decir, además de golpearlo, lo enmasculan, le cortan en los testículos y el pene. Después de este acto ominoso, y estamos hablando de la Edad Media, él logra sobrevivir. Realmente fue algo terrible, ¿no? Con la medicina como se encontraba en aquel entonces, pero sobrevivió. Y tiempo después, él se va a un encerrado a un monasterio y Eloísa a un convento. De tal suerte que se siguen carteando a lo largo de toda su vida, no se vuelven a ver, pero se aman, mantienen un vínculo
durante todo ese tiempo. Si algún día van a París, pueden encontrar los restos de Abelardo y Eloísa en el cementerio de Père Lachaise. Y es una de las historias más hermosas de amor. También en nuestro país se han llevado a cabo historias de amor que son funestas, como por ejemplo la de Rosario de la Peña y Manuel Acuña. Manuel Acuña, uno de los bardos importantes del siglo XIX, en los cuales, bueno, él era un estudiante de medicina de la antigua escuela de medicina, y estaba profundamente enamorado de Rosario, pero ella es muy tácita con él y muy directa y le dice que no le interesa. Él escribe un poema maravilloso que se llama Nocturno a Rosario, en el cual algunas frases son estas que estamos leyendo, en las cuales le dice: yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Este nocturno lo escribe Manuel Acuña unos horas antes de tomar una decisión funesta, que es el haberse suicidado en la antigua escuela de medicina. Y todos los que alguna vez tuvimos la inmensa fortuna y el privilegio de tomar clases de historia de la medicina o de antropología médica en el Palacio de Medicina de ahí en Brasil 33, en el centro histórico, creo que estamos obligados a conocer esta historia de Manuel Acuña y Rosario de la Peña, porque Manuel Acuña era estudiante de medicina, muy mal estudiante de medicina, por cierto, pero era un buen poeta. La otra es esta mujer extraordinariamente enigmática y a mí me parece muy bella, Nahui Olin, ¿sí? Que tuvo pues una gran capacidad para ser una mujer diferente a principios del siglo XX. Era una mujer contestataria, inteligente, extraordinariamente brillante, destacada, estaba en los círculos artísticos e intelectuales más importantes de principios del siglo XX. Prácticamente ella reivindica muchas de las luchas feministas de principios del siglo pasado, obviamente. Y se vuelve amante de este hombre, Gerardo Murillo, doctor Atl. Y al final tienen una historia bastante perturbadora, tienen una historia de amor también muy pasional, pero se abandonan y ella termina vagando propiamente en el centro histórico, siendo profesora de primaria y con muchos gatos. Y Gerardo Murillo, el doctor Atl, se separa y bueno, muere tiempo después. Pero una de las historias de amor más pasionales e intensas del mundo intelectual y artístico del siglo XX. O existen algunos ejemplos en la historiografía, por ejemplo, en los libros de historia de Heródoto, que nos hablan sobre Candaules y Giges. Candaules era un rey y Giges era su reina, de tal suerte que un día él, con convenio de uno de sus amigos, permite que uno de sus amigos la vea desnuda. A tal suerte que Giges se molesta demasiado, se da cuenta y entonces le habla a su general y le dice: tu rey ha permitido que me hayan visto desnuda. Solo tienes de dos opciones. Una, o matas a tu rey y yo me caso contigo. Y la segunda es que si no lo quieres matar, yo en este momento te voy a mandar asesinar. De tal suerte que toma una decisión correcta el general, mata al rey, se casa con Giges y viven felices, ¿no? O bien historias así terribles como las de Bonnie and Clyde, dos personalidades psicopatológicas que al unirse se complementan y bueno, trajeron asoleado a Estados Unidos con una ola de asesinatos y robos. Pero al final de cuentas, aunque ellos hayan caído y hayan ido a la cárcel, se amaban. Era una relación patológica, pero al final de cuentas era también amor. O también esta historia extraordinaria y fantástica de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, dos de las mentes más prodigiosas del siglo XX. Posiblemente, sí, en mi opinión, dos de las mentes más vehementes, prodigiosas del siglo pasado. Ellos siempre tuvieron una relación abierta en la cual podían tener otro tipo de amores que ellos llamaban amores contingentes, pero solamente ellos eran un amor necesario. Ellos sabían que no existía una exclusividad. Profundos conocedores tanto de la conducta como de la biología y de la filogenia humana, sabían que los seres humanos no somos fieles, ¿sí? Y que la fidelidad
es básicamente un constructo cultural al cual tratamos de rendirle homenaje por amor a la otredad. Sin embargo, ellos lo sabían siempre y antes de que tuvieran un problema importante por la infidelidad de uno u de otro, llegaron a la definición de que existían amores contingentes en su relación. Pero el único amor necesario era el de ellos. Y pues prácticamente permanecieron juntos durante toda la vida. Simone de Beauvoir, por cierto, es la primera mujer en obtener una cátedra de filosofía en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Él fue su profesor de filosofía. Una mujer extraordinariamente brillante y que reivindica propiamente todas las inquietudes vinculadas a el movimiento feminista y todos los reclamos de igualdad entre sexos a principios del siglo XX. Muchas de las conquistas feministas de las que hoy se puede gozar por las mujeres están relacionadas a la lucha increíble que hizo Simone de Beauvoir en el siglo XX. ¿Sí? Sin embargo, tenemos un origen no tan romántico. Estamos emparentados, somos primates, y nuestros parientes más cercanos son los bonobos, los chimpancés y los orangutanes. Curiosamente, ninguna de estas especies es fiel, es monógama. Somos primates como ellos. Entonces son nuestros primos hermanos. De tal manera que algunos de ellos, por ejemplo, son extraordinariamente pacíficos, ¿no? Como es el caso de los bonobos. Hace algunos años se hizo un experimento importante e interesante relacionado con unos ratones, que eran los ratones de la pradera y los ratones de la montaña. Se dieron cuenta que, por ejemplo, los ratones de la pradera eran monógamos, mientras que los ratones de la montaña eran extraordinariamente promiscuos. Sin embargo, se modificaron genéticamente los receptores de oxitocina en las especies monógamas de los ratones de la pradera. Y al modificarlas genéticamente, resulta que estos pequeños roedores se volvieron extraordinariamente polígamos. De tal suerte que los humanos y la vasopresina, se han hecho algunos estudios en los cuales el alelo 334 del gen que codifica para el receptor de vasopresina se encontró asociado con el estado civil de los sujetos. La frecuencia de los hombres no casados era mayor entre los homocigotos que entre los hombres sin alelos 334. Ustedes pueden ver ahí las diferencias en porcentajes. De tal suerte que siendo homocigote para el alelo 334, se duplica el riesgo de crisis conyugal por una infidelidad, en comparación con no tener ningún alelo 334. De tal suerte que ahora que tengan una pareja, estén casados, tengan novio, amantes, lo que quieran, entonces deberían de exigirles el certificado no solamente del COVID, sino del alelo 334 para los receptores de oxitocina. No eran receptores de oxitocina, eran de vasopresina. Eso fue un error. Pero igual, síganle pidiendo ese certificado. Esta es una reflexión que un día me pidieron en un artículo, pero me parece que viene a colación. El amor es un sentimiento primordial para la especie humana. Ha sido el responsable de los actos más nobles de la humanidad. Ha generado tragedias e incluso guerras interminables. Las historias de amor han perdurado siglos, incluso milenios. ¿Quién nos recuerda el obsesivo amor de Agamenón por Helena que desató la guerra de Troya? La trágica y perenne historia de Belardo y Eloísa que iluminó el medioevo. ¿Acaso el amor no inspiró los profundos e intensos versos de Safo? Sin embargo, también en nombre del amor se han realizado tragedias y actos verdaderos de alienación. Ya pasando a situaciones menos románticas y relacionadas con las neurociencias, sabemos que el cerebro tiene ciertas características, ¿no? En términos generales pesa 1,5 kilos, tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas y que aproximadamente la longitud de las fibras es de 180,000 kilómetros. ¿Eso a qué viene a colación? A que si uniéramos las fibras de un solo cerebro le podrían dar la vuelta a la Tierra sin ningún problema. Ahora bien,
Este estudio vinculado a la neurobiología del enamoramiento tiene, digamos que unos antecedentes muy interesantes en relación a los mecanismos cerebrales del sistema de recompensa, en los cuales hace mucho tiempo, por ahí de los años 50 del siglo pasado, se hizo un experimento con unas ratas en las cuales se les metieron unos electrodos a ciertas partes del cerebro. Y entonces las ratas, en vez de ir a comer y tomar agua, preferían bajar una palanca y estarse estimulando porque sentían demasiado placer. Se dieron cuenta que esas regiones de las ratas eran fundamentalmente tres: el área tegmental ventral, ¿sí? La corteza prefrontal, ¿sí? Y un área que se llama núcleo accumbens, que es rico en norepinefrina y pertenece a una de las vías norepinérgicas del sistema nervioso central. Estos son actualmente los sustratos neurales de recompensa en el ser humano, que si los trasladamos a los de los años 50 del siglo pasado en las ratas, son prácticamente los mismos, que es el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Desafortunadamente así se llaman estas zonas. Es importante que las recuerden porque mucho del amor y de las adicciones está vinculado a esto, a los sistemas de recompensa. ¿Eso qué significa? Que nuestro cerebro ha sido determinado genéticamente y a través de la filogenia como un cerebro que le gusta el placer, que le gusta ser activado para sentir placer. Somos unos monstruos hedónicos de placer. Por ahí deberían de leer a un filósofo maravilloso que se llama Michel Onfray. Michel Onfray es un francés contemporáneo en el cual, él, además de hablar acerca de la contrahistoria de la filosofía y hacerte reflexionar sobre la importancia de la filosofía en Occidente y de la historia de Occidente y de que hay otras vertientes, tiene un concepto muy interesante en relación al hedonismo. Entonces, los seres humanos somos unos monstruos hedónicos. Nos gusta tener placer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para sentir placer. Estas son estructuras vinculadas al placer: el núcleo accumbens, la corteza orbitofrontal, la corteza ventromedial y un área que se llama tegmental ventral. Desafortunadamente, estas partes relacionadas con nuestro sistema de recompensa están vinculadas a pues sustancias químicas, fundamentalmente neurotransmisores. La dopamina, la norepinefrina y la serotonina tienen un papel fundamental. La dopamina aumenta la atención y actualmente se sabe, y la tendencia a considerar única a la persona amada. Cuando nosotros creemos que la persona con la que nos vinculamos es la única que está sobre el universo y que verdaderamente lo sentimos, es porque tenemos extraordinariamente altos los niveles de dopamina. Pero eso, desafortunadamente, y me gustaría decirles que les va a durar toda la vida, no les va a durar toda la vida. A lo mucho les va a durar un año. Lo normal es que dure 6 meses. ¿Sí? El aumento de norepinefrina permite la fijación en cualidades positivas y va a desestimar las negativas de la persona amada. Por eso nuestros padres nos dicen: ¿cómo es posible que andes con ese bueno para nada o esa tal por cual? Y nosotros llegamos: pero si es la más sublime y maravillosa del universo. ¿Por qué? Porque también tenemos elevadas las concentraciones de norepinefrina y desestimamos las cualidades que son negativas de esa persona. Y cuando disminuye la serotonina, cambia nuestro estado de ánimo. Y eso pasa cuando estamos enamorados. De ahí que aparecen pensamientos obsesivos, ¿sí? Y eso trae como consecuencia que creamos que no podamos vivir sin la otra edad. Paradójicamente se dice que los seres humanos, hombres y mujeres, pensamos de una manera diferente. Bueno, ahora ya al vincular a otras vertientes no dicotómicas, deberíamos de ser un poco más incluyentes, pero tradicionalmente se dice que los hombres solamente tenemos esto en la cabeza y las mujeres solamente tienen esto en la cabeza. Ustedes dirán si es así o no. Ahora, ¿es el amor verdaderamente una adicción? ¿Sí? Esta es, por ejemplo, una tomografía con emisión de positrones, ¿sí? De un control sano, y abajo vemos el control de una persona con adicción, fundamentalmente adicto a la cocaína. Y vemos cómo existe realmente unas zonas que son hipocaptantes. Básicamente, en las personas que están enamoradas sucedería exactamente lo mismo y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí?
Hay artículos bastante recientes en los cuales se habla sobre el amor romántico comparado con la adicción y que esto puede inspirar a nuevos tratamientos para este problema adictivo. Y, por ejemplo, aquí no me voy a extender mucho, pero vamos a ver en la imagen de arriba algunas zonas del cerebro las cuales se activan con resonancia magnética funcional cuando las personas están enamoradas, cuando son adictas o cuando está sobrepuesta. Y como ustedes pueden ver, la corteza fundamentalmente frontal medial, la corteza dorsolateral del lóbulo frontal y un poco la ínsula se sobrepone tanto en el amor como en las adicciones. Zonas de recompensa, ¿sí? Más adelante, y actualmente sabemos que los sistemas de oxitocina, ¿sí? O el sistema de oxitocina que existe también en nuestro cerebro, es el responsable del apego. Es decir, esa relación que nosotros podemos tener con la persona que inicialmente estábamos enamorados, que después amamos y que finalmente logramos un apego duradero por más de 10 años, 15, 20, 30, 50 años, está vinculado con nuestro sistema de oxitocina. En tanto, nosotros debemos de saber que la neurobiología del amor está vinculada con procesos de áreas corticales, ¿sí? Como la ínsula, como lo vimos hace un momento, el cíngulo anterior, y las zonas de recompensa, que se descubrieron a mediados del siglo pasado en las ratas, en ese experimento que les mencioné, que fundamentalmente es el núcleo accumbens, la corteza frontal medial y el área tegmental ventral, la cual están aquí esquematizadas, pero las pueden ver en cualquier imagen de internet. Tradicionalmente, Helen Fisher, que es una psicóloga y es una antropóloga que empezó a estudiar esto del enamoramiento desde hace mucho tiempo, dice que las etapas del amor están vinculadas al deseo sexual, a la atracción cuando es un amor romántico y cuando hay un apego duradero. Actualmente ahora sabemos que están vinculadas cada una de ellas con ciertas sustancias químicas que fungen como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Fundamentalmente la dopamina, la norepinefrina, la hidroxitriptamina o la serotonina, que también se conoce, y en el apego, la oxitocina y la vasopresina. Ahora, el cerebro y el amor. Las neurociencias verdaderamente le han robado el secreto del amor, ¿sí? Pues miren qué interesante, por ejemplo, en este artículo, ¿qué es lo que vemos? Aquí estos investigadores midieron el transportador de la serotonina en las personas normales, en las personas con trastorno obsesivo-compulsivo, en las personas que estaban enamorados a los 6 meses y en las personas que estaban enamorados pero después de los 6 meses, es decir, 1 año o año y medio después. ¿Qué sucede? Que, bueno, cuando las personas están enamoradas y cuando tienen un trastorno obsesivo-compulsivo, tienen los mismos niveles de este transportador, es decir, está baja la serotonina. ¿Y esto por qué? Porque las personas tienen ideas obsesivas, ¿sí? Un paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo puede ser una idea determinada. No sé, puede ser el orden de su casa, el orden de los mosaicos de su casa, qué sé yo. Y el enamorado tiene un trastorno, tiene una idea obsesiva, la otredad, la persona de la que está enamorada. Y esa idea obsesiva no lo deja ni a sol ni a sombra. Despierta, desayuna, come, cena y nada más está perdiendo el tiempo, ve los mensajes, estas porquerías y redes sociales y está espiando a la otredad. Y en eso se le va el tiempo, en eso se le va. Y eso está vinculado por esto, ¿sí? Ahora bien, comparando aquí un factor que se llama de crecimiento neuronal, que a mí me gustaría mencionar, que este factor de crecimiento neuronal fue descubierto por una italiana maravillosa, extraordinariamente longeva, doña Rita Levi Montalcini, ganadora del premio Nobel por descubrir este factor del crecimiento neuronal. Si ustedes en algún momento tienen interés más allá del Facebook, más allá del TikTok, lean la biografía de la doctora Rita Levi Montalcini, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando están enamorados? Pues resulta que en los primeros 6 meses, ¿sí?, aumenta demasiado el factor de crecimiento neuronal. ¿Y por qué aumenta? Pues porque están formando vías, están formando cambios neuroplásticos por la otredad, por la otra persona amada, por estas ideas que tienen obsesivas. Afortunadamente, después de 6 meses, esto se quita, el cerebro vuelve a lo normal y entonces ya se compara con las personas normales.
y se regresa a la normalidad. Por eso siempre les digo pues a las personas luego cuando estoy operando y sale a colación este tema, que afortunadamente esto del enamoramiento dura 6 meses, aunque por ahí hay algunas colegas y amigas enfermeras que luego me dicen, no, no es cierto, yo llevo enamorada 20 años, cosas de ese tipo. No, no es enamoramiento, es apego, ¿sí? Sus niveles de serotonina, sus niveles de dopamina no son los mismos a cuando lo conocieron. Esta es Helen Fisher, es una antropóloga que junto con sus colaboradores en la Universidad Rutgers en Estados Unidos empezó a estudiar muchísimo este tema relacionado con lo que hoy conocemos como la neurobiología del amor. Es importante mencionarla porque es una de las pioneras dentro de este estudio. Y para Helen Fisher, el amor romántico es una adicción porque genera tolerancia, es decir, recibe un poco, cada vez necesita más. Me muero por ti, no puedo vivir sin ti. Cuando se lo quitan, tiene abstinencia. No se ve más a la persona amada, no recibe la droga, llora, se desespera, se pone triste, se deprime, está ansioso y comete locuras, ¿no? ¿Sí? Y después hay una recaída. Después de un tiempo, vuelve a ver al objeto del amor, se invitan, de pronto, de nuevo, aparece la enfermedad, los síntomas del enamoramiento, ¿sí? Y esto lo mencionó así Helen Fisher, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del aumento de la dopamina? Pues que se siente que la persona amada es única, que el aumento de dopamina contribuye al aumento de la atención y a la tendencia de considerar única a la persona que se ama. Existe un incremento de las respuestas psicológicas lábiles, pérdida del apetito, hay temblor, palpitaciones, cambios súbitos del humor, desesperación, hay euforia, todas estas cosas, ¿sí? Y esto trae como consecuencia que estemos en un estado que no es normal, que es sumamente atractivo, es muy emocionante, pero que también no es adecuado para la homeostasis neurofisiológica, en lo absoluto, y por eso solo dura un tiempo. La norepinefrina, cuando se incrementa, el enamorado se fija en las cualidades positivas y, oh, terrible, desestima las negativas. De ahí que no nos fijemos de que está chimuelo, de que está calvo, de que está gordo, de que tiene las patas chuecas, cosas de este tipo, y entonces los vemos como adonis, ¿sí? Y esto trae como consecuencia o tiene un fin directo. El fin directo es que no tengamos una capacidad de raciocinio lógica, que nuestras funciones mentales superiores estén hasta cierto punto comprometidas para que no podamos hacer un análisis minucioso y lógico de esa persona y podamos preservar la especie. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora bien, existe el profesor Semir Zeki en la Universidad de Londres. Es uno de los más grandes investigadores relacionados con las funciones neurocognitivas. Tiene un laboratorio extraordinario en la Universidad de Londres donde tiene un resonador funcional para que haga investigación de lo que él quiera, de lo que se le dé la gana. Últimamente el profesor Zeki, bueno, en un inicio fue pionero de la investigación del amor, después de la visión y últimamente de un tema que a mí me apasiona mucho, que es la neuroestética. Pero él tiene un artículo y una revisión que publicó hace ya bastantes años sobre la neurobiología del amor. Y él que encontró, ¿sí? Él encontró que cuando se someten a personas que están sumamente enamoradas al resonador funcional, se activaban las zonas de recompensa. Y estas zonas de recompensa estaban relacionadas con las vías dopaminérgicas, fundamentalmente en el sistema mesocórtico límbico y algunas zonas relacionadas con zonas norepinérgicas, como es el núcleo accumbens. Es decir, la dopamina que nos causa placer está vinculada a este proceso de enamoramiento y así lo demostró el profesor Semir Zeki en sus estudios de resonancia magnética funcional. Y vean qué interesante. Fundamentalmente la corteza dorsolateral. ¿Cuál es la corteza dorsolateral? Si ustedes ven de frente esta diapositiva, la imagen que está del lado derecho y que estamos viendo, ¿sí? El polo del lado frontal, la corteza dorsolateral es esta. La corteza dorsolateral del lóbulo frontal es la que ha permitido el avance maravilloso de la inteligencia humana, es la que nos ha permitido dominar fundamentalmente el mundo, dominar a las otras especies y que el ser humano en un corto tiempo de evolución haya podido dominar al planeta.
Eso es la corteza dorsolateral. ¿Y qué es lo que sucede? Que está desactivada cuando los seres humanos están enamorados. Y por lo tanto, cuando una persona está enamorada, no puede tomar las decisiones más adecuadas en relación a esa relación porque no funciona adecuadamente la corteza más evolucionada. Yo sé que me van a decir que estoy equivocado y cosas de este tipo. No, no, no. Simplemente es neurociencia pura. ¿Sí? Si quieren casarse y tener o tener una relación a larga, bueno, una relación de muchos años, no tomen la decisión de estar con esa persona cuando están enamorados. ¿Cómo pueden identificar eso? Que el corazón les late muy rápido cuando lo ven, que sienten algo, una oquedad aquí en el estómago, que se ponen nerviosos, que todo el día están pensando en esa persona. No. Cuando ya haya pasado eso, reflexionen, vean los pros, los contras y entonces tomarán la mejor decisión, porque ahí sí les está funcionando la corteza dorsolateral. ¿Sí? ¿Y qué sucede con el amor romántico? Perdón, con el amor materno. Pues con el amor maternal sucede exactamente lo mismo. El profesor Secchi hizo un estudio muy semejante y en el cual les enseñó una fotografía de su hijo. Este es un pequeño acercamiento de una obra maravillosa que es el Guernica, que es una de mis favoritas, en el cual una madre va ahí llorando a su hijo que acaba de morir. Entonces, aquí, ¿qué hizo el profesor Secchi? Les mostró la fotografía de su hijo, ¿sí? Y después escaneó a las madres, ¿sí? ¿Y qué era lo que sucedía? Pues algo muy similar. Se activaban zonas de recompensa coincidentes, pero fundamentalmente con receptores de oxitocina y vasopresina. Es decir, no con receptores de dopamina como cuando están enamorados o estamos enamorados. En este caso, las mujeres madres, cuando les mostraban a su hijo, se activaban zonas relacionadas o zonas ricas del sistema nervioso central, ricas en receptores de oxitocina y vasopresina. Pero curiosamente, también se inactivan regiones asociadas con emociones negativas y de juicio social. Ahora entiendo cuando, no sé, voy a hablar de mis hermanas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les decía a mis hermanas, pero si tu chamaco está horrible, mira, está feo, tiene los pelos parados, además es burro, es desordenado, no va a hacer nada de su vida. Y mi hermana creía que iba a ser el niño más inteligente del universo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento no les funcionaba la corteza dorsolateral. Más adelante ya se dio cuenta o se dieron cuenta que eso sucede y pues sí, desafortunadamente la ciencia no falla. Les puede fallar muchas cosas, pero si ustedes confían en la ciencia, van a tener muchos aciertos en su vida. Estas son zonas relacionadas del sistema nervioso central con una alta densidad de receptores para oxitocina y arginina vasopresina, es decir, para vasopresina, y su solapamiento con áreas activadas por el amor, ¿sí? Pero el amor maternal. Entonces, cuando uno está enamorado, pero es un amor romántico, aumento de dopamina, disminución de la serotonina, ¿sí? Y se activan zonas de recompensa de dopamina y se inactivan hasta cierto punto la corteza dorsolateral. Cuando es un amor maternal, zonas con alta densidad de receptores de vasopresina y oxitocina, pero curiosamente también se inactiva la corteza dorsolateral. ¿Y esto con qué fin? Para que no nos demos cuenta de las cualidades negativas de esa persona que amamos o de ese hijo que tenemos, ¿no? Ahora bien, en el amor romántico, ¿sí? Y el amor maternal, se activan sistemas de recompensa y se inhiben áreas de emociones negativas, es decir, el juicio crítico de otros y nuestros propios juicios morales. Por eso les decía, no podemos tomar grandes decisiones cuando estamos extraordinariamente enamorados, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones a esta plática? ¿Sí? Que el amor romántico y el amor maternal están en relación a activación de áreas de recompensa cerebrales y que el patrón de neurotransmisores es distinto para el amor romántico, es decir, para el amor romántico existe una relación muy importante con la dopamina, la norepinefrina, la serotonina y con la conducta de apego, es decir, relaciones duraderas y el amor maternal, la oxitocina y vasopresina. No deben de olvidar que cuando inician una relación, además de la cartilla de vacunación del COVID,
le deben de pedir el tamizaje de los receptores de vasopresina, porque eso les puede garantizar que esa persona a lo mejor no les va a ser tan polígamo, ¿sí? Y que se requieren obviamente más estudios de neurobiología cognitiva y que la cultura y condicionantes sociales son elementos fundamentales que pueden modificar la neurobiología del amor. Muchísimas gracias. Agradecemos la interesantísima plática de neurobiología en el enamoramiento que nos acaba de dar el doctor Juan Manuel Salgado Camacho. Le extendemos gratamente una constancia de su participación en esta sesión y a todos los que nos escuchan y nos siguen todas las semanas en este foro, los invitamos el próximo miércoles a sintonizarnos por esta misma vía virtual en el ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan un lindo día.